Continuamos en A Diario. Me da muchísimo gusto saludar como cada lunes al doctor en Derecho, Juan José Contreras Madero. ¿Cómo está? Bienvenido. Luis, buenos días. Gracias por la bienvenida. Pues abordar un tema hoy interesante de materia laboral, seguir en esta entrega que, como había mencionado en un principio, va a abordar temas interesantes para tu auditorio. Claro, 10 errores comunes en el manejo del salario que provocan demandas laborales. Sí, es necesario que tu auditorio conozca qué, cómo y cuándo se tiene que integrar el salario correspondiente. Muy bien, vamos a empezar. ¿Por qué es importante que la sociedad conozca? Bueno, todos realizamos un trabajo personal subordinado que amerita el pago de un salario. ¿Qué comprende el salario? Es importante que no solo lo conozcan los patrones, sino también los trabajadores, principalmente los patrones, porque son quienes incurren en alguna responsabilidad laboral o en su caso el pago completo en su momento de todo lo que no hizo y puede suceder hasta una condena laboral en un juicio. También es importante abordar estos temas porque son en la práctica muy recurrentes y existe un número considerable de asuntos que derivan justamente de no pagar correctamente el salario. Bien, el salario se integra, el primer error, y vamos a manejarlo como error porque no corresponden a los lineamientos que establece la Ley Federal del Trabajo. Es decir, por eso se considera un error, porque no se ajusta a lo que la ley establece. El primer error de ellos es desconocer que generalmente los salarios son integrados. Es decir, la gente a veces entiende que el salario solo es la cantidad de dinero que en efectivo se recibe por su trabajo, pero no. El salario en la mayoría de los casos no solo comprende el pago en efectivo o la transferencia que se realiza, sino aquellos otros pagos que se realizan en especie, es decir, mediante la entrega de alguna despensa, por ejemplo, o que se realice algún bono de productividad a la persona, o en su caso alguna pequeña comisión en el caso de algunos trabajos, también en algún otro tipo de pago que se haya acordado diferente al salario. Todo eso comprende el salario. El primero es un salario base, es decir, un salario fijo, el de la cantidad fija y determinada, y el resto son otros conceptos que en su totalidad comprenden este salario integrado. El primer error es desconocer que el salario es así. El segundo error es que se paga en ocasiones una parte del salario, digamos que conforme a los registros de la nómina, y otra se podría decir por fuera. Es decir, ese es un error. ¿Por qué? Porque en ocasiones es porque debe realizarse un pago total de manera directa, es decir, no solo una parte y otra por fuera. A veces se dice, bueno, te voy a realizar la transferencia de 1,000 pesos y el resto, 500, te lo voy a realizar mediante efectivo, pero esto es un acuerdo entre nosotros. Está mal, ¿por qué? Porque eso en ocasiones influye en las cuotas sindicales que deben pagarse o en el IMSS en este caso, y finalmente va a provocar que no recibas como trabajador la totalidad que te corresponde. Además, muchos patrones lo emplean para reducir el pago de impuestos o para reducir justamente estas cuotas de interés social. El tercer error es no integrar correctamente el salario. ¿A qué se refiere? A que, como lo acabo de mencionar, bueno, el salario no solo comprende una cuota fija, sino también los bonos, también comprende aquellos prestaciones en especie que recibe el trabajador, también las comisiones cuando se trabaja por comisión o algún otro tipo de prima que se reciba en el empleo correspondiente. ¿Ok? El cuarto error es el pagar el salario, las comisiones, no pagarlas de manera correcta. En ocasiones se establece que se va a pagar una comisión del 5%, por ejemplo, por cada venta que se realice. Al final del mes, al final resulta que tú realizaste una venta total, por ejemplo, de 3,000 pesos, el 5% pues sería 150 pesos. Pero no, el patrón de alguna forma te dice, ¿sabes qué? Como la venta total, no solo por lo que tú realizaste, sino en general la empresa no obtuvo buenas ventas, no se llegó a la meta fijada, por lo tanto te voy a pagar no el 5%, sino el 3%. Eso no se puede hacer. Si ya se fijó que era un 5%, debe pagarse el 5% a ti como trabajador, con independencia de que otras personas no hubieran obtenido, digamos que el objetivo o la meta que se había pretendido. El cuarto error son los descuentos ilegales al salario. El salario generalmente no puede reducirse. Lo digo generalmente, ¿por qué? Porque si hay supuestos legales donde un salario se tiene que ver afectado, sea por pensiones alimenticias, sea porque hayas adquirido algún crédito de vivienda, está permitido legalmente que se te reduzca ese salario. Hay salarios, por ejemplo, que
plano la ley considera como inembargable. Además, así se le denomina que es el salario mínimo, pero también tiene sus excepciones. ¿Ok? Entonces, el error es cuando se realiza esa disminución, por ejemplo, por la pérdida de equipo o porque existió un robo de algo, ¿no? De alguna herramienta, y a veces el patrón dice, bueno, toda vez que esta herramienta la utilizamos todos, pues vamos a comprar una nueva, descontando cada uno de ustedes, si somos tres, descontamos los tres salarios para poder comprar esta pieza, esta herramienta o en su caso el equipo que se dañó. Y eso es ilegal, el costo lo debe asumir totalmente el patrón. El siguiente error es no pagar las horas extras de manera correcta. Cuando tú realizas un trabajo extraordinario por horas, y en el caso sería que tienes derecho a recibir el pago de horas extras, las primeras 9 horas dentro de la semana se pagan al doble. ¿Ok? Y cuando sobrepasa esas 9 horas a la semana, se tiene que pagar triple. Es decir, a veces solo se realiza el pago si la hora corresponde a un monto de 150, y tú te vas contento porque dices, bueno, trabajé una hora extra, pero me pagaron mis 150. Ojo, las primeras 9 horas a la semana se deben pagar al doble, es decir, no 150, sino cada hora se pagan 300. Si sobrepasan 9 horas a la semana, ahora cada hora, si son, por ejemplo, 10 o 12, se pagará al triple, es decir, no en 150, no en 300, sino en 450 cada hora. Ese es el siguiente error, porque no se realiza el pago de manera correcta. El siguiente error es no respetar el salario mínimo, es decir, hay trabajos en los que se trabaja, perdón, a destajo o por obra, y en ocasiones, por ejemplo, tratándose de quien realiza mesas, vamos a decir, en una carpintería, y se dice, por cada mesa que realices te voy a pagar 50 pesos. A la semana, bueno, al día solo realizó 4 mesas, son 200 pesos. Entonces, ahí, en este caso, debe respetarse el salario mínimo. Aunque el trabajador solo haya realizado 4 mesas e implique pagar o recibir 200, el patrón tiene la obligación de pagar el salario mínimo. Es decir, si el salario mínimo está en 254, debe agregar los 54 pesos y pagar los 254. ¿Ok? También eso tenlo en cuenta. El siguiente error es no pagar prestaciones con el salario integrado. Es decir, en ocasiones el trabajador, como ya lo mencioné, el salario se comprende no el sueldo base, no el sueldo fijo, sino además otras prestaciones cuando se da la rescisión del trabajo, la terminación de la relación del trabajo, que puede ser justificada. Entonces, allí a veces no se comprende de manera correcta, o no se analizó que el salario nunca fue pagado de manera completa como lo establece la ley, y por lo tanto la indemnización no va a tener correspondencia con el salario real que se percibía y completo, ¿ok? Y eso va a afectar tanto la indemnización como a lo mejor las vacaciones, la prima de antigüedad y el aguinaldo. El siguiente error es no registrar correctamente el salario ante el IMSS. Si estamos hablando de que se viene realizando un pago parcial, se podría decir, o registrado de manera incorrecta en los libros correspondientes del patrón, esto también va a afectar a las cuotas de interés social que tiene la obligación el patrón de realizar, como por ejemplo, el IMSS. ¿Ok? Entonces, debes tener cuidado en ese aspecto, siempre revisar que este pago o esta cuota que se paga al IMSS tenga correspondencia con el salario integrado que está recibiendo. El siguiente error es no documentar correctamente los pagos. A veces los patrones, y ese es un error que yo también deseo recalcar que lo hagan, porque va a permitir a los patrones demostrar realmente cuánto es lo que pagaban el trabajador. Es decir, no se documenta, no se elabora un recibo de pago, no se elabora algún documento, algún comprobante para demostrar cuál es el salario que realmente está recibiendo el trabajador. Y en ocasiones, si no existen esos documentos, pues si se llega a alguna demanda, el trabajador puede decir que a lo mejor recibía 1,000 pesos cuando la realidad es que recibía 600 al día, ¿no? Al no existir documento, recuerden que la carga de la prueba siempre lo va a tener el trabajador, y por eso, perdón, el patrón, y por eso el patrón siempre debe documentar el pago que se está realizando. Y finalmente, el 10º error sería modificar el salario sin consentimiento del trabajador.
Recuerden que el salario siempre deriva de un acuerdo de voluntades, por lo tanto, el patrón, aun y cuando tenga el sartén por el mango, como dicen por allí, en relación con el pago, no puede hacer algo de manera unilateral, no puede llegar y disminuir y decir, hoy tuvimos mala productividad, este año nos fue mal y por lo tanto, si pagaba 300 pesos, hoy voy a pagar 200. No lo puede hacer de manera unilateral, siempre debe ser a través de un acuerdo de voluntades con el trabajador, pero siempre y cuando este esté por encima del salario mínimo o lo mínimo que debe recibir es el monto que se ha establecido como salario mínimo. Esos son los 10 errores más comunes, Luis, que debe tener 50, sobre todo para evitar juicios o condenas laborales porque afectan directamente al patrón, también al trabajador, porque no está recibiendo de manera completa el pago de su salario, pero sobre todo por las condenas que en ocasiones se realicen y que, bueno, si fueron muchos años pagando de manera incorrecta, al final la condena pues es en una cantidad elevada y eso va a impedir que el patrón a veces pueda cubrir y a lo mejor se pueda perder la fuente de trabajo. Muy bien, es importante que todos conozcan sus derechos y también sus obligaciones. ¿Cómo lo pueden contactar? Claro que sí. A través de las redes sociales, en Facebook, como Juan José Contreras Madero, mi teléfono 921-111-2248 y pronto también le daré un poco de mayores datos para que puedan localizar y sobre todo para tener presente Consultor MX, que es un proyecto que se va a empezar a desarrollar. Muy bien, lo vemos el próximo lunes. Aquí estaremos, Luis, y muchas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta luego. Antes de irnos a una pausa, mandamos saludos a Abigail Capistrano, dice buenos días, excelente inicio de semana para todo el equipo de A Diario Noticias, saludos Lick Alberto, bendecido día, cuídese mucho, Dios los bendiga, gracias Abigail Capistrano, también saludos para Roberto Flores que nos ve desde Toluca, Estado de México, excelente inicio de semana, pausa y volvemos.